El pasado 7 de diciembre, el Vaticano confirma que el Papa Francisco acepta la renuncia del cardenal Norberto Rivera y designa a el cardenal Carlos Aguiar Retes como arzobispo primado de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los entretelones? ¿Cómo entender este cambio importante en la vida de la Iglesia? Soy Bernardo Barranco y le invito a que analicemos a Carlos Aguiar Retes, el sucesor, aquí en Sacro y Profano. El jueves 7 de diciembre, el Vaticano hizo oficial la designación del cardenal Carlos Aguiar Retes como nuevo arzobispo primado de la Ciudad de México. El 6 de junio pasado, Norberto Rivera Carrera presentó la renuncia obligatoria conforme a los lineamientos canónicos que obligan a los obispos a dimitir de su cargo al cumplir los 75 años de edad. Carlos Aguiar Retes nació en Tepic en 1950. Es arzobispo de Tlanepantla desde el 3 de febrero de 2009. Se formó en el Seminario de Montezuma y fue ordenado en 1973. Hizo un doctorado en la Universidad Gregoriana especializado en Sagrada Escritura y Teología Bíblica. El 29 de junio de 1997, Aguiar Retes fue consagrado tercer obispo de Texcoco. En esa etapa de su ministerio fue nombrado secretario de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Fue secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el trienio 2004-2006 y presidente de los Obispos de México por 2 trienios, 2007-2009 y 2009-2012. Los obispos de Latinoamérica le confiaron el cargo de presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano para el periodo 2011-2015. La Arquidiócesis de México es una de las más grandes y complejas del mundo. Tiene 7.5 millones de feligreses, 650 parroquias y más de 1,000 sacerdotes, además de ser sede de las principales congregaciones religiosas. El cardenal Aguiar se convertirá en el 35º arzobispo primado de México, con lo que llegará a su fin el periodo del cardenal Norberto Rivera, que se extendió por más de 22 años, uno de los más largos en la historia de la arquidiócesis, que tiene 471 años. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hoy tenemos un programa particular, especial, porque vamos a abordar el tema de la sucesión en la Arquidiócesis de México. Como usted sabe, el Canon 401 del derecho canónico establece que a los 75 años los obispos tienen que presentar su renuncia y es el Papa el que acepta, puede durar algún tiempo, algunos meses, algunos años, dicha renuncia y al mismo tiempo designa quién es el sucesor. El tema de esta noche es Carlos Aguiar Retes, el sucesor. Mónica, un placer tenerte nuevamente aquí en Sacro y Profano. 6 meses de aceptación y designación del sucesor. ¿Es mucho? ¿Es poco tiempo? ¿Cómo leer el tiempo? Es muy poco tiempo para la visión de Roma, mucho tiempo para nosotros, que teníamos ya prisa por saber qué iba a pasar. Ajá. En realidad me parece que es un cambio muy esperado, era un cambio que desde Roma se quería, porque finalmente Norberto Rivera estuvo al frente de la arquidiócesis 22 años. Es un lapso muy grande, el promedio ha sido como 14 años de los arzobispos de México y las cuentas no son buenas. Entonces había una necesidad desde Roma, desde México, por acelerar las cosas y por buscar un sucesor idóneo, que era muy difícil encontrarlo, para Norberto Rivera. Claro, los perfiles eran pocos, el grupo, la terna, que yo creo que no fue terna, que siempre fue uno, pues ya se definió, estaba muy cantado, era el mejor perfil dentro de lo que hay, me parece que el mejor, tiene experiencia pastoral, Aguiar Retes, tiene experiencia académica y tiene experiencia política, que me parece un factor importantísimo de cara al 2018. Mónica ha señalado algo muy importante, que es no había mucho de dónde escoger tampoco, ¿no? Es decir, tenemos un episcopado muy conservador, diría de bajo perfil y sobre todo como muy acomodado, como muy en una zona de confort con el poder. Muchos príncipes que el Papa cuestionó. ¿Cómo leer este movimiento, Fred? Pero Carlos Aguiar tiene esa doble
situación. Es un hombre, es un pastor, pero también es un diplomático y es un hombre relacionado en la política. Algunos de sus críticos lo han considerado como el arzobispo de Peña, como lo fue el de Guanajuato con Fox, ¿te acuerdas? La pregunta que haces original, que fue muy poco, yo creo que es muy rápido para lo que el eminentísimo señor Rivera Carrera esperaba. Él quería quedarse, él había mandado mensajes, dijo que estaba muy bien de salud y es uno de los condicionantes para que te queden. Yo recuerdo cuando este hombre llega a la arquidiócesis, era un obispo de Tehuacán, un hombre sencillo, lo vi llegar en metro, en camión, y después lo veo salir como que, como dice Mónica, era muy esperado. Mucho tiempo, yo creo que fue muy poco tiempo. Si ustedes recuerdan, en junio pasado hubo una especie de filtraciones a la prensa. Luego algunos vaticanistas, como este señor Andrés Beltramo, que es corresponsal de Notimex, publicó un artículo, una nota más bien hace unas semanas, diciendo que esto iba a llevar tiempo, que había una consulta, pero creo que hay alguien que jugó un papel clave, además del Papa. Obviamente es una acción papal, ellos son amigos. El nuncio Franco Coppola, nadie ha hablado de él, un hombre discreto, creo que eso vino y le han salido bien las cuentas. Ya. Vamos a hacer una breve pausa. El tema aquí es Carlos Aguiar Retes, el sucesor, y evidentemente que es un movimiento muy rápido en la historia de los cambios, porque en Bolivia el cardenal Terrazas duró más de 7 años desde que presentó su renuncia. Aquí mismo en México el cardenal Sandoval Íñiguez poco más de 3 años, o sea que sí fue un movimiento rápido, lo cual lleva a otras lecturas más de carácter político, de prisas que se planteaba. Vamos a entrar más en el tema. Estamos en Carlos Aguiar Retes, el sucesor, aquí en Sacro y Profano. Carlos Aguiar Retes, el sucesor, es nuestro tema. Y en el primer bloque, probablemente lo más llamativo ha sido que el tiempo que el Vaticano y el Papa Francisco tomó para sustituir a Norberto Rivera fue rápido. Muchas lecturas hay que hacer sobre esto. Y una de ellas es el legado que deja el cardenal Norberto Rivera. Tú habías dicho que no había sido bueno, no está dejando buenas cuentas. ¿Por qué nos profundizas sobre esto? Mira, Norberto Rivera llegó siendo un obispo. En general los antecesores habían sido ya arzobispos. Llegó con una experiencia media. Y una pequeña diócesis, y ¿no? una Tehuacán. diócesis muy chiquita que finalmente no tenía la vitalidad ni los problemas ni nada que ver con la Arquidiócesis de México. Yo creo que él se enfocó desde su lógica de la teología de la prosperidad a atender a un grupo específico de católicos y desatendió a otros muchos grupos de tal manera, incluido a su propio presbiterio, de tal manera en que generó una corriente de insatisfacción que derivó en la baja de número de católicos en la Ciudad de México. De hecho, si lo vemos en números absolutos, la diferencia no es muy grande, pero si lo vemos en términos porcentuales de un 80 y tantos por ciento, 89, 86%, a lo mejor estamos en un 79, 80% de católicos. No hubo una situación de perseverancia en mantener a la Grey, sino que los dejó desbalagados y se concentró en pleitos que a lo mejor desgastaron a la Iglesia, no solamente internamente, sino en pleitos que trascendieron. Por ejemplo, la cuestión de la basílica y todo el pleito con los grupos homosexuales y demás que fueron un desgaste innecesario. Tu balance sobre estos más de 22 años. Norberto Rivera Carrera era un tipo que me caía muy bien, hasta una vez que tuve una diferencia por un amigo común. Él corre del arzobispado al sacerdote Antonio Roqueñé Ornelas, que era el presidente del tribunal de la arquidiócesis, por un asunto de justicia, no de perdón y olvido, de justicia, que era el caso de Marcial Maciel de Gollado. Yo viví esa noche con Antonio,
y debo decir, y lo voy a decir por primera vez, lo vi llorar. Le pegó donde más duele y eso a mí también me pegó, pero bueno, fuera de ahí. Él hizo algunos encubrimientos, dejó un balance negativo. 22 años son muchos. El eminentísimo cardenal Corripio tuvo menos de 17 y dejó una huella. Todavía nos acordamos de él. Norberto va a pasar a la historia como una persona pues con más oscuros que claros. Ustedes mismos han publicado recientemente un libro. No estoy de acuerdo en algunas cosas, pero creo que sí pues, le pudieron el puntillazo, ¿no? Está cuestionado. Él quería quedarse y yo creo que Norberto se sintió más político que pastor. Lo vimos con la última visita del Papa. Y bueno, a esa regañiza que le da el Papa Francisco, era evidente que era para él. Y en lugar de tomarlo con humildad, le responde con un editorial en el seminario Desde la Fe. Fue muy duro. Incluso los pocos que respondieron, y lo dejo ahí, fue el cardenal de Morelia. Sí, sí, que le reprochan Tú mismo lo comentaste. que no estaba bien informado para hacer las críticas que hizo. Es claro, como tú señalas, Mónica, que el cardenal perdió mucho tiempo en debates culturales en torno al aborto, en torno a la eutanasia, en torno a los matrimonios igualitarios y descuidó el tema de la pastoralidad. La pastoralidad, la calidad, no solamente el número, sino la calidad de la fe en la Ciudad de México. La calidad de la fe y también de la formación de los sacerdotes, de lo que le competía a él de manera directa. Ahora, el tema de Aguiar. Vamos ahora con Carlos Aguiar. Carlos Aguiar, para ti, ¿es el pastor que requiere la Ciudad de México? Me parece que tiene un perfil dual, un perfil pastoral. Sí lo tiene esta parte. Es un académico de origen, devenido en pastor. Me parece que lo ha hecho bien, o por lo menos hay opiniones positivas en torno a su labor. En Tlalnepantla, por ejemplo. Pero tiene esta parte política que es necesaria. Me parece que es un arzobispo de transición. ¿Por qué de transición? Porque el señor tiene 68, casi 69 años. Le quedan efectivos 7 años. Pero se puede prolongar. Antes de renunciar. Y 13, más o menos. 2 sexenios, casi. Exacto. En ese periodo se puede consolidar el proyecto papal para México. El Papa no está satisfecho con lo que está viendo en la Iglesia en México. Le parece que hay poca pastoralidad, que el sacerdocio, el clero en general no está cumpliendo con como debería y no se ha planteado objetivos más a largo plazo. Y me parece que Aguiar es precisamente el compás de espera para reconfigurar a esta iglesia y que pase a una nueva etapa con otras personas. Va a haber un cambio generacional importante en menos de 7 años. Carlos Aguiar, gran amigo de Jorge Mario Bergoglio. Sin duda, se conocieron, hicieron relaciones y bueno, Carlos Aguiar ha sido un hombre con suerte. Le ha tocado estar donde debe estar. Él es de Tepic y el que lo hace sacerdote es aquel hombre, ¿te acuerdas de Chiapas? Suárez Rivera, que llegó de auxiliar de la Ciudad de México, va a Tepic y luego se convierte en un cardenal y arzobispo de Monterrey. Curiosamente, ambos personajes fueron presidentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No cualquiera es presidente de la conferencia, se requieren votos. Yo te preguntaría, o les preguntaría, Norberto nunca pudo llegar a ser presidente de la conferencia. Es una corriente esta distinta y bueno, se va al CELAM y ahí hace pues un gran trabajo. Me llamó la atención la primera vez a este hombre, en 2006, cuando lo nombran presidente de la conferencia. Él ya había llegado de obispo de Texcoco y le di seguimiento. Y por ahí emití en un programa de radio que iba a ser cardenal. Yo pensé que le iban a dar a Monterrey con su antecesor porque iban a coincidir. Pero bueno, va a Texcoco, va a Tlalnepantla y la sorpresa fue en octubre del año pasado cuando el Papa Francisco lo nombra cardenal de una sede que no era cardenalicia, que era en este caso Tlalnepantla. Entonces, bueno, la primera impresión es buena. Es un hombre, sí, ha casado a muchos políticos, pero es un hombre discreto. Y bueno, podemos platicar, si quieres, los detalles de la boda, por ejemplo, con Erubiel, que lo tuvo que oficiar, pero discreto, de una forma discreta. Tiene que aprender, ojalá no cambie. Bueno, llegamos
este segundo bloque con los dos personajes. Uno, un personaje desgastado, desmotivado, con una autoridad erosionada, con pocos resultados en la arquidiócesis, y las grandes interrogantes en torno a Carlos Aguiar, un personaje que tiene algo de pastor, que tiene algo de político y que es un hombre de aparato, es un hombre de estructura, porque ha estado en el CELAM, ha estado en la Conferencia del Episcopado Mexicano y con grandes retos que cubrir. Vamos a un corte y regresamos con Carlos Aguiar, el sucesor, aquí en Sacro y Profano. Carlos Aguiar Retes, el sucesor de la Arquidiócesis de México, es nuestro tema. Estamos en la parte final. Hemos visto la velocidad con la que el Vaticano asume la renuncia de Norberto Rivera, los oscuros y pocos claros de Norberto Rivera en su gestión, la personalidad de el cardenal Carlos Aguiar Retes. Yo te preguntaría, ¿cuáles serían los principales retos que tiene la Arquidiócesis de México? ¿Qué va a enfrentar a Carlos Aguiar? La primera es interna. Es una cuestión de ganarse la confianza del presbiterio. El presbiterio está muy dividido, no tenían buena relación con Norberto Rivera, pero aquí se encuentran todas las curias de los religiosos, obviamente los diocesanos. Este es el primer problema, ganarse la confianza. Interno. Que es interno, Recomponer. y generar una pastoral de conjunto que pueda ser efectiva para la Ciudad de México. A nivel externo es navegar en las aguas turbulentas de un escenario político que no está claro, no está fácil y que la Iglesia va a tener que decir a fuerza, aunque no quieran, aunque no se quieran involucrar, va a tener que dialogar con la parte política. Muy bien. Y en esto creo que Carlos Aguiar era el personaje. Yo agregaría la parte de imagen también, ¿no? Además es una una imagen imagen muy limpia. deteriorada que tiene la arquidiócesis y el propio cardenal. Concreto, ¿le va a quedar grande la arquidiócesis a Carlos Aguiar? Yo creo que no. No. Yo creo que este hombre, por la edad también, yo no lo vería incluso que pudiera ser papa. O sea, es muy poco rápido decir esto, pero tiene el encanto, tiene el perfil, tiene el carisma y tiene algunos defectos, hay que decírselos. Cuando llega a Tlalnepantla, llega en un auto descapotado, alguien se lo sembró. BMW, panista. creo que se leyó mal, y yo le hice una crítica pública cuando casa a Erubiel, pero después fue una cuestión privada, me explicaron de qué se trataba. El hombre, yo creo que va a hacer grandes transformaciones, espero que no cambie. Ese es lo otro, espero que no se envuelva. Tiene que quitarse, al margen de lo que dice Mónica, de llegar con a estos 800 o 1000 curas que tiene la arquidiócesis, a cambiar su política de comunicación, la imagen. Me gustaría verlo en el metro, caminar, acercarse, como Bergoglio lo hizo en Buenos Aires, bajarse, caminar. Yo creo que a Norberto nunca lo vimos, más cuando venía de Tehuacán a México. Ahora este hombre, esperemos que agarre el suburbano de Tlalnepantla y se venga a la Basílica el 5 de febrero a las 12:30 horas. Tienes muy buenas intenciones. Es un príncipe para mí, pero bueno, vamos a ver. Sé de tu relación con él y tus aprecios, pero también han tenido algunas diferencias, lo sé. Y se vale. No, claro. Pero el tema es los estilos, y yo creo que es algo que va a ser muy importante, esta cuestión del estilo más pastoral. Entramos a la recta final y es tradición aquí en Sacro y Profano solicitar una conclusión. Es decir, ¿qué estás viendo? ¿Qué escenarios te imaginas después del 5 de febrero, cuando asume en plenitud el poder de la arquidiócesis Carlos Aguiar? Creo que va a buscar más colegialidad con su presbiterio. Me parece que va a tener que hacer un plan pastoral mucho más acorde a las necesidades de la ciudad. Sí va a estar más de visita en las parroquias, va a estar más presente, va a limitar esta parte de la teología de la prosperidad y creo que puede hacer un muy buen papel. Me parece que tiene el apoyo del Papa, no tiene conflictos con la parte civil, sabe dialogar con todo el mundo. O sea, quien llegue
él no va a tener problema, pero sí tiene problemas con el episcopado. Va a tener que ser muy cuidadoso con su relación con el resto de los obispos y que lo dejen avanzar tranquilamente. Va a tener problemas, pero creo que tiene O sea, capacidades. no la tiene fácil. Y sobre todo No. también los grupos ultraconservadores no lo van a ver bien. Ultraconservadores y los ultraliberales. Así es. Va a tener muchos frentes abiertos, ojalá la pueda librar, creo que sí. Tu apunte final. Yo no estoy de acuerdo con Mónica en el sentido de que tenga problemas. El hombre ha sido 2 veces presidente de la Conferencia del Episcopado y fue por voto. O sea, tienes que ganarte. Y si ganaste a los obispos, ganas a los sacerdotes. Yo creo que este hombre se espera mucho de él, toca un momento muy importante, hay elecciones en México y los críticos lo acercan mucho al tema de Peña y Erubiel. Yo creo que debe de quitarse eso y debe de emitir pues mensajes. Faltan muchos días todavía al 5 de febrero. Él se queda como administrador apostólico en su arquidiócesis y Norberto como administrador. ¿Qué significa esto? Que pueden hacer cambios, muchos cambios, pueden mover curas, pueden los que están en este momento. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Norberto Rivera? Ojalá se vaya a vivir modestamente, como lo hizo el eminentísimo cardenal Corripio, a Tepepan, discreto. Yo creo que no, porque él se siente fuerte, ahí está, es un emérito de peso, y pues tendrá que dialogar con el nuevo. Bienvenido y esperemos que los fieles regresen a las parroquias. Muy bien, pues hay muchas expectativas en torno al próximo arzobispo primado en la Ciudad de México. Hay muchas interrogantes. ¿Será pastoral? ¿Seguirá siendo un hombre de estructura? ¿Cuál será su manejo político? ¿Tiene cargas? No solamente la carga perista, sino también la carga panista en sus inicios con Felipe Calderón. Sí. Tiene el proceso electoral próximo, que va a ser un proceso complejo, es decir, hay un conjunto de interrogantes en torno a un personaje que irrumpe de manera importante, no solamente en la vida de la Iglesia, sino por supuesto también en la vida social y política del país. Aquí la dejamos y agradezco mucho su presencia y por supuesto yo lo espero en la próxima emisión de Sacro y Profano. Muy buenas noches.